vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener al final un tiempo también de oración, pero vamos a orar. Y aquí estamos delante de tu presencia, amado Dios, hermoso Padre, porque no solamente nos concedes el privilegio de ser tus hijos, sino también tus llamados a ser esos siervos que tú quieres en tu reino, que sigan siendo moldeados a tu imagen para que a la vez puedan ser esas personas que tú uses para el extendimiento de tu reino aquí en la tierra. Gracias por el enorme privilegio de ser esa vocera de las buenas nuevas, de la buena palabra, que es la que permanece para siempre, aunque la flor se marchite. Y te doy gracias por cada corazón dispuesto, por las luchas que vence, por los obstáculos que traspasa y por toda situación adversa que se llega a presentar cuando vamos a hablar tu verdad, pero siempre contando con tu respaldo y tu protección. Bendito eres por tu precioso amor y por esa búsqueda constante de nuestro corazón para que aprendamos a reflejar tu imagen. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos, que sea rico, que sea bien aprovechado, que cada mente y corazón reciban y que la palabra les sea revelada, clara, precisa, puntual, para después llevarla a la práctica. Te damos muchas gracias porque todo esto es posible por tu santo amor y por tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Pues hoy tenemos un tema, el primer tema de este módulo, que a mí en lo personal es un tema que me ha acompañado a lo largo de mi vida ministerial, ¿verdad? Y déjame te digo que es un tema que poco se enseña y poco se predica. Es más, ahorita en un momentito vamos a ver uno de los pasajes clásicos muy dados que la iglesia conozca, pero ha conocido un texto de este pasaje tan precioso donde explica el llamado del tema que te voy a hablar y que ha pasado por alto esta instrucción que es para todos, ¿verdad? El tema es la reconciliación, el perdón en acción. Y punto aparte, el consejero, un reconciliador y perdonador. Y son de veras, no solamente como consejeros, sino como hijos de Dios, independiente de nuestro estado civil, necesitamos aprender a ser reconciliadores y a ser perdonadores. ¿Por qué? Porque vamos a seguir fallando y nos van a seguir fallando, ¿sí? Aún aquella gente que amamos, cuanto más la que no nos ama, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes propósitos de la consejería cristiana es aprender para enseñar y practicar la enseñanza de Dios, la enseñanza divina. Hoy veremos la reconciliación, porque reconciliarse con Dios es la base para la salvación en Jesús. Si no nos reconciliamos con Dios, es muy difícil nacer de nuevo. Es muy difícil ser salvos por gracia. Es muy difícil tener acceso al trono de Dios, del Padre, de la gracia divina. Es muy difícil el perdón de pecados. Entonces, este es un tema muy interesante porque en mi experiencia como consejera, yo he visto a muchos que asisten a la iglesia, pero déjame decirte que hay gente que asiste a la iglesia y está enojada con Dios. Asiste a la iglesia y no se ha reconciliado correctamente con su familia, ¿verdad? Entonces, la base es la reconciliación con Dios a través de la salvación de Jesús. Y esta es la forma para reconciliarse como el Señor lo dice en su palabra y no en la costumbre humana, ¿no? Porque le damos formas de reconciliación. Te voy a poner un ejemplo clásico. A lo mejor tú lo viviste de alguna manera con tus papás. Se enojan, se pelean, se dicen lo que no se debería decir delante de los hijos, ¿verdad? Y tú al rato ves que se meten a la recámara, pasan un ratito ahí como que no pasó nada, pero salen muy contentillos, salen así como muy tranquilos, con una sonrisa.
Ahora, yo no estoy diciendo que inviten a los hijos adentro, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que así como se llegaron a pelear malo, mal, que también se reconcilien delante de ellos, se pidan perdón, acepten sus faltas, ¿o no? ¿Estoy equivocada? Pero no lo hacemos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Crecemos y repetimos la historia. Hacemos lo mismo, ¿no? El pleito delante de todos y la reconciliación íntima sexual, que déjame te digo que, por cierto, nunca es la más. ¿Sí? Claro que muchas veces no se quiere hablar o no se quiere volver a hablar del tema, pero no es la manera. Vamos a ir a la manera de Dios. Cuando nosotros aprendemos a reconciliarnos con Dios, ahora, una es la reconciliación para salvación, pero a lo largo de la vida cristiana vamos a tener que reconciliarnos varias veces porque le seguimos fallando a Dios. Pregunta, ¿te gusta fallarle a Dios? No nos gusta. ¿Le fallamos? Sí, le fallamos. Y es ahí cuando tenemos que ir con él a esa reconciliación. Ahora, te voy a decir esa escritura muy famosa en la iglesia, pero que ha pasado por alto, por ejemplo, este verso. 2 Corintios 5, 18. Y voy a leerte la traducción Palabra de Dios para todos. Fíjate lo que dice. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con él. Ahora dime, ¿quedamos fuera o quedamos dentro del llamado? Quedamos dentro, ¿sí? Ahora, esto es nuevo, esto fue nuevo en el tiempo de Pablo, y el contexto es ese famoso, el que está en Cristo, nueva criatura es, que es el 17, y muchos han tomado de pretexto para decir, no, ya, lo viejo es mi vida pasada, con sus pecados. No está hablando, Pablo no está hablando de tu vida vieja. Pablo está hablando de que cuando él conoce a Dios, lo conoce a través de la ley, ¿sí? Pero que ahora conoce a Cristo a través del Espíritu. ¿Sabes qué es lo viejo? La ley, que no es que sea mala, no, pero no aplica para la salvación. ¿Y qué es lo nuevo para salvación? Novedad de vida, cosas nuevas, abundantes, reveladas. La salvación a través de Jesucristo. Entonces, por eso está diciendo que Pablo le llama esto un mandato, ¿sí? Que nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con él. Ahora, no es una empresa que tú y yo tenemos que ir por los miles y miles de millones que hay en la tierra, no, pero es la gente que está en el entorno nuestro. Y si queremos ser consejeros, tenemos para obtener autoridad de parte de Dios y poder enseñar esto, tenemos que vivirlo. Y ahorita en principio, acuérdate que este curso tiene la dinámica de que si aprendemos a ser consejeros, pero también a la par Dios está examinando el corazón de cada consejero, ¿sí? Y entonces no creer como consejeros la idea común de que el tiempo o la vida se encarga de los problemas anteriores. Esto es una falacia, ¿no? Cada persona a la que se ministra se le tiene que dar este mensaje en su mente y corazón para que luego lo ponga por obra si quiere sanar relaciones, ¿sí? Y que generalmente la gran mayoría de nosotros crecemos con relaciones enfermas, ¿sí? Y ahorita vamos a ir desglosando el por qué digo esto. Ahora, el verso 20, fíjate lo que dice, te leí el 18, pero en el mismo 2 Corintios 5, dice, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. ¿Queda claro? ¿Está claro este verso? Hemos sido enviados para hablar en el nombre del Señor. Yo creo que Lili se va a acordar de esto porque ahí estuvimos muchos años en la misma iglesia, pero en la versión antigua decía que somos embajadores, ¿verdad? Y en nuestra iglesia el embajador eran los chiquillos de edad escolar de primaria, latosos, traviesos, ¿no es cierto? Entonces, discúlpenme, pero yo
en todo el tiempo que viví en esa iglesia, nunca me vi como una embajadora de parte de Dios. Porque me hicieron tanto énfasis que el grupo ese de niños, que tipo así como de Boy Scouts, ¿verdad? El cristiano, que no digo que sea malo, no, lo que estoy diciendo es que no se hizo un énfasis que cada creyente es un embajador, es un proclamador de la palabra del Señor. ¿Y cuál es ese mensaje? Que el Señor está llamando a la gente a través de nosotros para que se reconcilien con Dios. Aquí no está hablando que vengan a la iglesia, que sean de mi grupo, que conozcan lo que yo conozco. No, no. En primera instancia que se reconcilie con Dios, porque de muchas cosas que nos pasan en la vida, en lo natural y humano, le echamos la culpa a Dios, ¿sí? Ignoramos muchas veces que hay otro gobernante que nada que tiene que ver con el poder divino del supremo Dios nuestro, pero tiene poder y es el diablo, ¿no? Pues no todo lo que sucede en la tierra es voluntad de Dios. Y entonces nosotros como cristianos, yo cuando he compartido este tema a lo largo del tiempo, digo, ¿tú sabías que Dios tiene un llamado para todos los creyentes por igual? Los dones a uno les da a unos, a otros, pero este llamado es para todos. Déjame te digo que la gran mayoría no lo sabe, ¿sí? Hemos sido enviados para hablar en el nombre del Señor. Y es como si Dios estuviera hablando a la gente a través de nosotros. Por eso no me extraña cuando mando mis reflexiones y luego me dice, justo la palabra que necesitaba. Y yo, pues es que es palabra. ¿Qué esperabas? Que andemos en la adivinación o en la coincidencia. No, no, no. Dios sabe lo que necesitas, ¿no? El domingo una familia que recién está empezando a ir a la iglesia, la jovencita de la familia me dio su número de teléfono y he estado en contacto con ella y el domingo me daba testimonio. 16 años, 17, y me dice, qué hermoso que me llegó la palabra justo que yo necesitaba tal día. Bueno, yo dije, bueno, Dios, si de veras me das gracia con una chiquilla tan jovencita, te alabo, porque ella está recibiendo esa palabra. Y el llamado es este, ¿verdad? Ahora, vamos a recordar un poquito acerca del perdón. Tuvimos un tema muy exhaustivo la última vez, pero ya hace más de un mes, y vamos a refrescar un poco algunos conceptos. Perdón en la Biblia es divino, no humano. Por eso cuesta mucho trabajo, porque ninguno nacemos con la capacidad innata de perdonar y de pedir perdón, ¿verdad? Por eso hasta usan el término, ay, discúlpame, no, una disculpa si te piso sin querer, pero cuando te ofendo debe ser necesariamente pedir perdón. Dios nos capacita con su perdón al perdonarnos para poder pedirlo y darlo. Pablo dice, de la manera que Cristo les perdonó, perdonen ustedes, ¿verdad? Jesucristo dice, y como ustedes perdonan, también serán perdonados. El perdón, reitero, es un mandamiento, no un sentimiento. Ah, es que no tengo ganas, es que no me nace, no me late, es como aquel que dice, yo voy a la iglesia cuando me nace, el asunto es que nunca le nace porque no tiene ganas. Es que no es de nacer, es de obedecer, ¿verdad? El mandamiento de perdonar es una orden de Dios, no una sugerencia. Recordando que el perdón es un acto de la gracia. Esto significa que es un regalo. Esto significa que nadie lo merecemos. Absolutamente nadie lo merecemos. Ahora, experimentarlo de manera personal, aparte de la salvación de Jesús, nos trae libertad, nos trae paz, nos trae gozo y nos trae un corazón sano. ¿Sí? Entonces vamos, número 1, reconciliación con Dios. Romanos 5:10. Anótala ahí. Pon ahí como tu bosquejo, al fin que vas a tener el material ya con todo lo que, pero para ir llevando un orden. Fíjate lo que dice este hermoso pasaje. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida ahora que ya estamos reconciliados con Él. ¿Sí?
Este es el precio de la reconciliación, la muerte de su único hijo Jesús, de la manera cruenta como él fue masacrado. Ese es el precio. ¿Por qué luego nos cuesta a nosotros perdonar y pedir perdón cuando a él le costó todo? A nosotros a veces nos cuesta por el orgullo, ¿sí? Nos cuesta por la dureza de corazón, por la incredulidad, pero realmente a Jesús, a través de su muerte, es que tenemos acceso a ese maravilloso perdón que se traduce en reconciliación. Ahora, escucha, Dios nunca ha sido nuestro enemigo. Aunque algunos escritores del Antiguo Testamento le hablaban así a Dios, ¿verdad? Pero no estaban entendiendo sí el propósito de la prueba que vivían, pero Dios nunca ha sido nuestro enemigo, pero nosotros sí lo fuimos. Y tenemos que reconocer que mientras que no teníamos a Jesucristo como Señor y Salvador y el sello de su Espíritu Santo, éramos enemigos de Dios aunque fuéramos a la iglesia y hiciéramos mil cosas que se hacen en la iglesia, ¿no? Por eso es importante la reconciliación con Él. Ahora, tiene que haber dos factores básicos que ya vimos la vez anterior, arrepentimiento y confesión, ¿sí? Ahora, que no se nos olvide esto, porque yo he visto muchas veces la gente llora, pero está remordiéndole la conciencia, porque no cambia. La diferencia cuando hay un arrepentimiento es que te revoluciona, te hace un giro de 180 grados y no vuelves a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios está viendo tu arrepentimiento y tu confesión. Y después de la confesión, abandonar aquello, sea la actitud, sea la expresión, sea el hecho, ¿verdad? Esta es una verdad espiritual que no debemos de dejar de lado en la consejería. Y para recibirla igual, ¿verdad? No es un asunto de razonamiento humano ni lógica, así como que es que yo no siento perdonar, no, pero es que no es un asunto emocional de razonamiento. Dices, no es que me hizo algo bien grave, ¿cómo lo voy a perdonar? Todo eso hace una maraña. Este es un asunto de obediencia, ¿sí? Y si el Señor dice que perdonemos como Él nos ha perdonado y empezamos a hacer una lista de todo aquello que el Señor nos ha perdonado, la verdad que no tenemos ninguna excusa para no hacerlo, ¿sí? Ahora, no hay que olvidar que hay un enemigo en común, el diablo. Jesús lo describe en Juan 8:44, que es mentiroso ¿desde cuándo? Desde siempre, ¿sí? Y en este tema de la falta de reconciliación, la falta de perdón, la falta de arrepentimiento y confesión, el enemigo se ha encargado de meter muchas ideas falsas, ¿sí? Entonces, estamos más expuestos y lo vemos en canciones, lo vemos en películas, lo vemos en literatura, lo vemos en cualquier tipo de expresión artística, vemos esto, o sea, vemos a muchos actores y gente famosa, los influencers de ahora, ¿verdad? Que los están entrevistando y dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme en la vida, no, pues imagínate, ¿sí? Y ahí están los seguidores, ¿no? Poniéndole like, no, por favor. Número 2, y cada tema de estos tendría que ser un mensaje aparte. Yo les estoy haciendo un condensado, ¿verdad? Pero esto también es un desafío para que se metan a la escritura y vayan viendo todos los pasajes al ver. Número 2, reconciliación con los padres, ¿sí? Malaquías 4, 5 y 6. Fíjate lo que dice la traducción Reina Valera actualizada. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y fuerte. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta palabra con la que termina literalmente el Antiguo Testamento, es el último pasaje del Antiguo Testamento en nuestras Biblias, también se repite en el Nuevo, fíjate. Siempre es muy interesante ver principios de Dios eternos cuando se reiteran no solamente en el Antiguo, sino se reiteran, perdón, en el Nuevo Testamento. Allí en Lucas 1:77, cuando Zacarías está dando profecía, porque pues él era un sacerdote, ¿verdad? Estaba dando profecía acerca de su hijo Juan el Bautista recién nacido. Él dice que Dios lo va a usar
al llamado, al arrepentimiento y al perdón. Y el llamado es precisamente que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, ¿sí? Esta reconciliación hace posible y forma parte de darles la honra, que es uno de los primeros mandamientos que Dios deja a su pueblo, ¿verdad? Ese famoso honra a tu padre y a tu madre, tan discutido, tan ignorado y tan pasado por alto. Ahorita amplío un poquito más acerca de este tema. Pero vamos a la reconciliación conyugal. Y tengo dos citas bíblicas. Número 3, reconciliación conyugal. Primera de Pedro 3, 1 y luego el 7. Y es Pedro apóstol, inspirado hablando a la mujer, a la esposa. Dice, así también ustedes las esposas, sométanse a sus esposos para que si algunos de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. ¿Sí? Y esta es la parte más complicada y difícil, porque que a la mujer le digan que haga algo sin hablar, está en chino, ¿no es cierto? Entonces, es para todas las mujeres es bien difícil este sometimiento que Dios espera. Ahora, a mí me gusta mucho mencionar que cuando Pedro escribe esta carta, tiene en mente ese sometimiento voluntario en obediencia a Dios. Nunca es, me voy a someter para que me engañe, me traicione, me golpee, me abandone. O sea, no estoy hablando de eso, ¿sí? Estamos hablando de un sometimiento porque el Señor determina que Él es el dueño, Jesús es el Señor, el marido es la cabeza y la mujer se somete. Ahora, ¿cuántas veces cuesta trabajo porque el marido no está sometido a Dios? Ahí es donde cuesta mucho trabajo. Pero la parte que hay que hacer de cada uno de nosotros es un comportamiento. Me gusta mucho lo que dice después Pedro, que el espíritu de ustedes sea suave y apacible. ¿Sabes cuándo veo mujeres opuestas a estas expresiones? Cuando han sido extremadamente dañadas, cuando están heridas. Y no solamente por la causa matrimonial, a veces por relaciones fallidas y en ocasiones por infancia o adolescencia bastante complicada, ¿sí? Entonces aquí el mandato a la mujer es que una de las fuentes de buscar una reconciliación es el tener un sometimiento como Dios dice. Y le agrego lo que dice Pedro ahí en Efesios capítulo 5, ¿no? Sométanse unos a otros, ¿sí? En el Señor. Esto es bien interesante, ¿por qué? Cuando el Señor está diciendo este sometimiento es que tenemos que entender que en el matrimonio ni Él lo sabe todo ni ella tampoco. Entonces el poder someternos para aprender que Él puede tener unas buenas ideas, ella puede tener unas buenas ideas y conjuntar. No está peleado con nada de esto que estoy diciendo. El verso 7 dice, en cuanto ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Dios habla hoy. Ahora, cuando está hablando de vaso frágil, está hablando de cabeza, no está hablando de esta fuerza física, está hablando de nuestro corazón. Porque en lo general las mujeres somos mucho más sensibles, más susceptibles emocionalmente. Tú quieres que una amiga te deje de hablar, ¿sí? De entrada, cuando la encuentres, dile que está gorda. Y mira, tú le dices eso y vas a herir lo profundo de su corazón. Digo, no te estoy diciendo que lo hagas, pero es un ejemplo. Sin embargo, al hombre se encuentra con los amigos y le empieza a decir que está gordo. O sea, no, ni se le va el hambre, ni se quiere cortar las venas. O sea, son diferentes, somos diferentes, ¿no? Entonces, el Señor le está diciendo al varón, cuida a tu esposa, cuida su corazón,
cuida su expresión emocional, ¿verdad? Porque dice que si se le trata ásperamente, sus propias oraciones no van a ser escuchadas. Y yo te aseguro que hay muchos varones aún cristianos que no saben esto, ¿verdad? Y es importante en la consejería también dar estos principios. Aquí es para evitar ofensas, ¿no? Cuando la mujer toma su lugar y cuando el marido también toma el suyo como protector y no como autoritarismo, ¿no? Cuando se trata de algo más grave en la relación, como es el adulterio, la violencia emocional, verbal, sexual, la vamos a ver más adelante. Pero estamos hablando aquí en una relación así como que tranquila, ¿verdad? Es importante en este punto de la reconciliación hasta con él o la ex. Y en este punto yo metería también la reconciliación en oración delante de Dios con el exnovio, la exnovia, con la que no se concretó algo más, pero que fue intensa, que fue pecaminosa, que se hicieron promesas que no se cumplieron. Y si queremos realmente obtener esa reconciliación con Dios, tenemos que reconocer que no solamente nos hicieron, sino que también nosotros llegamos a hacer, ¿verdad? Ahora, esto es importante que haya reconciliación con él o la ex para el bien propio, pero también para el bien de los otros. Porque la triste realidad es que yo me acuerdo a una joven, mostrándola hace unos meses atrás, recién descubrió al marido que le engañó, empieza el proceso de divorcio, estaba tan herida, que un día me manda un mensaje y me dijo, voy a hacer como que él desapareció y no existe. Y le dije, no seas eh, ilusoria, te voy a dar la realidad, él existe, él vive. Ahora, que no esté ya contigo es otra cosa, pero tú tienes, y le di este principio, tú tienes que aprender ahora a llevarte de una manera diferente con él, porque la misma sangre que corre en las venas de tus hijos es la de él. Tú no puedes maldecir, no debes maldecir. Tienes que aprender a dialogar y dejar de pelear como si estuvieran casados, ¿no? Ahora, aquí el asunto es que ella se metió siendo cristiana con un no cristiano y estaba pagando la factura, ¿no? Pero para todo esto el Señor siempre tiene solución. Ahora, número 4, ¿qué, a quién y por qué se debe perdonar? ¿Sí? Dentro del 4, número 1 con paréntesis. Se pide y da perdón por toda ofensa dada y recibida. Hablando del pecado, y una palabra que describe el pecado es la palabra en griego amartía. Esta palabra significa errar en el blanco, es cuando fallamos, ¿no? Ese círculo de círculos concéntricos, ¿verdad? Que usan mucho los tiradores de arco. Es el tema que está usando aquí el apóstol para dar la claridad. Cuando se da en el mero centro, es que exactamente se dio en el blanco, pero si cuando no se da en el centro es que se erró, se falló. Bueno, eso significa en una forma muy clara, cuando nosotros fallamos no damos en el centro de la voluntad de Dios, sino en el error. Entonces, cuando pecamos y hacemos lo malo dañando a otros, es esto. Y hay que hablarle al pecado por su nombre. Y de igual manera, cuando otros pecan contra nosotros y nos dañan, ¿sí? Ahora, entonces tenemos que perdonar las ofensas, como dice Santiago capítulo 5. ¿Verdad? Fíjense que una buena oportunidad para la reconciliación con Dios y con otros es cuando pasamos por enfermedad. Dice, llamen a los ancianos de la iglesia, enfermo, y que le unjan con aceite, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Claro, si se arrepiente, ¿no? Y después dice, confiésense unos a otros las ofensas. ¿Sí? Nosotros no perdonamos pecados, perdonamos ofensas. Y entonces el Señor nos guía a que pidamos perdón de acuerdo a 1 de Juan 1:9, donde nos dice que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Número 2, con paréntesis. ¿A quién se debe perdonar? Es el que ha dañado con sus actitudes pecaminosas, aún
cuando no lo reconozca o lo pida. Fíjate. Si tú recibes el mensaje de reconciliación y de perdón, tú tienes que hacer tu parte y no intentar ser el Espíritu Santo para que el otro tenga la condición de hacerlo. Llegará el tiempo donde lo reconozca, pero haz tu parte para ir sanando el corazón. Número 3, quien recibe el mensaje de reconciliación y perdón es responsable de ponerlo en práctica para su propio bien. Y obvio que va a ser de beneficio también para otros, ¿verdad? Número 4, paréntesis. Esto es difícil de entender y practicar cuando es la mente natural y las emociones dañadas las que están gobernando. Es muy difícil cuando, por eso el alma, tú tienes que, alma mía, bendice al Señor, no olvides sus beneficios, pero te sometes al Creador. Tú no me diriges, tú no eres la protagonista, tú no eres la que va a guiar mi caminar a través de emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad, no, tú te vas a someter, ¿sí? El alma fue dada para expresión, no para dirección. Y entonces tenemos que ir adelante del Señor con todo el ser a humillarnos para que el alma tome su lugar y de esta manera sigamos la voz del Espíritu Santo. Ahora, no necesariamente al reconciliarse se tiene que volver a convivir con el agresor. Hay casos, por ejemplo, en el caso de un violador, obvio que no, o una persona adultera y no quiere reconocer y sigue adulterando y sigue fallando, no necesariamente en principio tiene que estarse conviviendo con esa persona si no se tiene esa actitud de arrepentimiento. Que muchos que se les cacha en el adulterio, ellos dicen que se arrepienten porque se les cachó, pero si no se les hubiera sorprendido, igual y siguen adelante, ¿verdad? Número 5, 2 aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta. También, como les decía, estos son temas que hay que ahondarlos más. Muy probablemente podemos extendernos en otra sesión, hablar un poquito más de esto. De hecho, esto es muy bueno, darlo en cursos para padres de familia, el tema que voy a decir. 2 temas importantes es la honra a los padres y no provocar a ira a los hijos. ¿Sí? ¿Y qué dice Efesios 6 del 1 al 4? En palabra de Dios para todos, dice así. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu mamá y a tu papá y a tu mamá. Este es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Efesios 6, 4. La gran dificultad para cumplir esto es la ignorancia de esta palabra. Y cuando ya se ha conocido, la necedad de no querer cumplirla y las muchas excusas no faltan. Para mí, lo que yo he aprendido de la palabra, la honra a los padres es un mandamiento, no un merecimiento, ¿sí? Un día Dios me dijo, la honra a los padres es porque son tus padres, punto. Ya, ni yo los elegí, ni ellos me eligieron a mí. Simple y sencillamente porque Dios les dio la oportunidad, el privilegio de ser padres, el padre engendra, la madre concibe, por ese solo hecho soberano que Dios fue el que determinó no solamente que él fuera el papá y ella la mamá y que fueras niña o que fueras niño, por ese hecho nos sometemos y la honra es parte de ese honor que celebramos, ¿sí? El asunto es serio, es cuando hemos vivido las consecuencias de su pecado, de su amartía, de su error en el blanco y nos han dañado. Ahí es cuando cuesta y entonces en lugar de honrarlos, no sé a ti, yo pasé por este proceso, ¿verdad? Se les juzga, se les critica o se les ignora y el corazón se endurece. Y hay muchos que llegan a decir, ¿dónde están los hijos de estos ancianos olvidados en los asilos? Y yo les contesto, no tengo duda
que puede haber hijos ingratos, faltos de gratitud por lo que sus padres han hecho, pero tampoco dudo que muchos de esos padres provocaron enojo a sus hijos, de tal manera que los hirieron de una forma que no pueden superarla porque están dañados por esas formas diferentes de herida, ¿no? Entonces, en lugar de honrarlos, te digo, se les juzga, se les critica, se les ignora. Y cuando reconocemos, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos trae la convicción del perdón, porque son, vaya, seres humanos, igual que nosotros, de carne y hueso, débiles, frágiles. Ahora, ¿cuántos de ellos simplemente repitieron lo que vivieron en sus casas? ¿Sí? Trajeron sus miserias, sus carencias a la relación matrimonial, a la relación con los hijos, y simplemente repiten la historia, ¿no? Y no es así como, ay, pobrecito. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que el Espíritu nos va a llevar a ese perdón que enseña Jesús del 70 veces 7, si queremos sanar el corazón. ¿Sí? No sé tú, yo me pasé mucho tiempo perdonando por separado a mi papá, a mi mamá. Y mira, déjame te digo, ellos siempre estuvieron en casa, ¿sí? En el tiempo de mi crecimiento, pero estaban y no estaban, ¿sí? Ambos tenían un carácter espantoso. Y de las cosas más tristes es que ellos asistían a la iglesia, pero no había nunca este mensaje de reconciliación. Ellos no sabían, ellos eran de los que se peleaban y gritaban. Y yo no sé si te conté esta historia, te la cuento breve, porque fue una situación que me marcó y que puede identificarse con algunos de ustedes. Tendría unos 15, 16 años y ellos tuvieron un pleito acostumbrado. Estaban ellos peleando y yo estaba en la casa y mis hermanos no estaban, no sé, era alrededor de la tarde, temprano, y se decían tantas cosas. Lo interesante es que ellos no eran groseros, entonces no se decían groserías, pero se gritaban, manoteaban, amenazaban. Y fue un tiempo que yo empecé, como mi corazón se empezó a achicar. Fui y me metí en un lugar de un closet que le tenía miedo porque había ratones. No me importaron los ratones, me metí, me escondí. Y allí, por primera vez, yo le dije a Dios, me quiero morir. Para vivir esto, prefiero morir. Y yo le dije, para estar contigo, Jesús. Y fue la primera mentira de muchas. Esta actitud me acompañó mi adolescencia, mi juventud, mi madurez, estoy hablando de lo biológico, cuando me caso, cuando tengo problema. El primer pensamiento, por años fui esclava del deseo de muerte. Ahora, no estoy diciendo que mis padres fueron los absolutos culpables, ellos nunca supieron eso. Pero es que era una situación tan constante, la forma, me hicieron mucho daño y no supieron hasta dónde. Cuando Dios me enfrenta y primero me hace que le pida perdón por el pecado grave de deseo de muerte, ¿sí? Que me arrepienta y que no vuelva a emitir esa declaración. Y se lo confesé como pecado. Y fueron muchas veces lo que yo invoqué, quererme morir para estar con Jesús. No, no, ni con eso. O sea, si yo respiro, me queda claro que Dios no quiere que me muera. El día que me muera, pues ya no voy a respirar. Y perdoné a mis papás. Ese fue algo que trascendió mucho en mi vida y se los quiero platicar porque me provocaron. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas al matrimonio, usas las mismas armas. El pleito, la acusación, la condenación y tratar de reconciliar carnalmente. Entonces, si realmente queremos nosotros vivir la experiencia de la reconciliación con los padres, hay que pasar por ese 70 veces 7 y después poderlo compartir con los nuestros, en mi caso, eso compartir con mis hijos, que me perdonen por lo que yo fallé y fueron muchas ocasiones, desde adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos.
pero también les guiaba. Ahora tú pídeme perdón porque tú sabes que me has fallado. Y allí se dio una reconciliación muy hermosa. Entonces, para sanar el corazón, ya sin dolor, sin enojo, sin rencor, empiezas a mirar diferente a los que te dañan. Entonces yo empecé a amar a ellos de una manera distinta, porque siempre estaba con la crítica, con el juicio, con el señalamiento. Y no, dije, no, esto no es vida, ¿no? Entonces ahora viene la honra. Y como Dios al final casi de mi vida me trae a vivir con mi madre, ¿sí? Y no ha sido fácil, pero pues yo la honro. ¿Sí? Y tiene sus ideas y es bastante especial y sin embargo yo decidí amarla, comprenderla, ayudarla, amarla, ¿sí? Y ya no crítica, ya no juicio, no, ya no, ¿verdad? Ahora, algunas acciones pecaminosas de los padres a los hijos: abuso físico, abuso verbal, abuso emocional, abuso sexual, o por abandono, rechazo, ausencia, o burla, menosprecio, preferencia por otro hijo, etc. Estas son acciones que tantas veces impiden la reconciliación, estorban, endurecen el corazón. Entonces, esto lo podemos aplicar para ver si no has pasado por esto, eres muy bendecido, pero la gran mayoría, de alguna forma, en la ignorancia, y más si no estaba Dios en sus vidas, su palabra, trayéndoles revelación y verdad. Entonces necesitamos aprender la reconciliación con Dios. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Mucho. Yo no te voy a decir, yo salí por una oración mágica en microondas, no, claro que no. Fue el tiempo suficiente y necesario para ir procesando todo esto, ¿verdad? Número 6, la honra al matrimonio. Hebreos 13, 4 y 5. Dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Nueva traducción viviente. Dios, como creador y diseñador del matrimonio, pone todas las reglas e instrucciones para este. Y desde cómo llegar a este matrimonio con el hecho sin mancilla, sin mancha. Y es de las cosas más difíciles. Y muchos que vienen y me dicen, mayormente ellas, ¿verdad? Mi marido me fue infiel. Pregunta de diagnóstico de consejería, sin ánimo de crítica ni de señalamiento. Y les digo, pregunta de diagnóstico. ¿Tuviste relaciones con él antes de casar? El 99% sí. ¿Qué esperabas? Ahora, muchas veces quieren solucionar esta fornicación mediante una boda o un embarazo no deseado, pero no hay arrepentimiento del hecho. No digo que se arrepientan del hijo, no, del hecho. Y entonces, él y ella, en la fornicación, llegando al matrimonio, están expuestos a que alguno de los dos, si no se ha arrepentido, si no ha confesado, si no ha abandonado, puede ser susceptible a la tentación y a la caída. Sí. Dios es el que pone las reglas. Y Él dice que el hecho debe ser sin mancha, sin mancilla. Una vez más, la honra al matrimonio es un mandamiento de Dios. No que lo merezca el cónyuge, es que Dios dice que así debe ser porque Él instituyó la relación. Se honra a Dios respetando la unión matrimonial de varón y mujer. Si no tiene esos ingredientes, el matrimonio no es matrimonio. Los que hacen un pacto de amor hasta la muerte, que incluye fidelidad. Sí. Acciones que tristemente están ausentes en muchos matrimonios. Votos a la ligera, ya sea por ignorancia, desobediencia o rebelión. Fácil, yo no sé si te toca estar en bodas donde ahora ya en los celulares te ponen los votos, ¿verdad? Y hasta se mandan ahí por
por mensaje todo lo que se prometen. Y yo veo, no juzgo, pero veo mucha pasión, mucha emoción, mucho sentimentalismo, quizá un buen deseo, pero no son realmente conscientes que están haciendo un compromiso delante del Creador, ¿sí? Y porque es difícil cumplir esas promesas, ¿sí? En lo natural es imposible, de veras, o sea, ser fiel al cónyuge es bien, bien difícil. Estamos en un mundo lleno de tentaciones, de seducciones, de influencias, de modas. ¿Sí? Yo crezco en ese tiempo de la unión libre, de la amor libre de los hippies y todo eso. A mí me toca y me pega duro esto del amor libre, y el amor libre es vete a la cama. ¿Cuál amor, verdad? Y luego una generación de gente que vivían en comunas, que se metían unos con otros, y luego, ¿cómo quieren que los hijos caminen en santidad, verdad? Entonces, en lo natural es imposible. En Dios, siguiendo su espíritu y palabra, se puede. Y en la consejería, mis amados, el adulterio es una de las acciones más destructivas en la vida familiar, porque ocasiona mucho dolor, pero son de esos dolores del alma que te traspasan, que te hacen sentir que no vales, que no sirves, que se pierde la confianza, se pierde todo eso que se había ido construyendo, se viene abajo. Y lo triste es que se ha vuelto tan común, como todo el mundo lo hace, pues con ese problema, ¿verdad? Y se llega a creer la mentira que los hombres tienen permiso porque son infieles por naturaleza. Y déjame te digo algo, las mujeres también tenemos esa inclinación a ser infieles, no nada más los hombres. No hay permiso porque tenemos esa naturaleza. Por eso dice Pablo, hagan morir los deseos de la carne. Es la manera de no alimentar. Yo no sé tu estatus civil, ¿no? Yo sigo casada con mi marido, pero desde hace muchísimos años Dios me enseñó tu deseo y tu mirada solo para él, nadie más, ¿sí? No lo compares, nadie absolutamente, ¿sí? No lo denigres, no lo burles, respétalo, etcétera, ¿no? Pero a mí me quedó claro que puede aparecer un galán, como dicen por ahí, como lo recetó el doctor, ¿no? Pero en el hecho de que no es mi marido, cero a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el adulterio, y ahora todos somos seducidos, somos atraídos, somos tentados, y si en nuestro ser todavía hay algo de contaminación, que no hemos resuelto esas fornicaciones en la cruz de Jesucristo, ahí siguen operando y seguimos seduciendo. Y yo siempre hago una pregunta mayormente a las mujeres, ¿no? Si independientemente de tu estatus, repito, civil, pero si sigues experimentando esos deseos lujuriosos de hombres que nada que ver contigo, hay algo que al enemigo le pertenece que no has llevado a la cruz de Cristo. Y la consejería es un buen tiempo para poder venir delante del Señor y arreglar cuentas, ¿sí? Esto no solamente destruye la relación, destruye el cuerpo, ¿sí? Dice Pablo en Corintios 6 que el pecado de fornicación, otra traducción dice también prostitución, dice que es contra el propio cuerpo. Y de allí la inmensa cantidad de enfermedades venéreas, de cáncer en el útero, de cáncer en la próstata. Y está comprobado científicamente por los médicos que las personas que empezaron su vida sexual a edad muy temprana y con múltiples parejas son candidatos a este tipo de cáncer. Entonces vemos que todo tiene ahí como hay que pagar la factura, ¿verdad? Pero aparte de eso, del dolor que puede traer la relación, la separación, la pérdida de confianza, les afecta el cuerpo, pero también afecta al cónyuge, pero también afecta a los hijos. ¿Sí? Lo primero que sucede, y te voy a poner este ejemplo, mira con atención mis manos, este es el matrimonio, es él, es ella,
es el techo de la casa, ¿sí? De protección. Falla él, ahí está, sin techo, se filtra algo. Falla ella, ahí está, sin protección. Fallan los dos, se mete. ¿A dónde se mete? Sobre los hijos. Y entonces los hijos desde pequeños son las víctimas, ¿sí? Y ese mismo espíritu lujurioso, lascivo, seductor, sensual, que desvía a los papás, va a operar en los hijos, ¿sí? Entonces, les vamos a mirar la cobertura moral correcta, que da protección. Una vez más, anótale por ahí, 2 Samuel, capítulos 11, 12, 13. Acuérdate la historia de David que conté la vez anterior. Qué interesante es ver esto para prevenir o para sanar, ¿sí? Y para terminar, tengo 7 no de la reconciliación. ¿Qué no es reconciliación? Y a mí me gustaría, independiente, que recibas el material, haz tus notitas ahí personales, ¿sí? Vas a recibir el material, pero haz tus notitas. Número 1, cuando solo se intenta olvidar la ofensa, ¿sí? No es reconciliación. Queda esta ofensa en la mente de mi corazón, ¿sí? Número 2, cuando se deja que el tiempo o la vida lo arregle. Y pues, no es reconciliación. Número 3, cuando hay una gran discusión y pelea y se dicen de todo sin pedir y dar. No es reconciliación. Número 4, a fin que los vas a tener escrito, ¿eh? Cuando no se le da la importancia necesaria, que esto significa reconocer el daño, tanto que se recibió como el que se hizo. Número 5, cuando se deja a Dios fuera de este principio. Y se maneja lo humano, lo natural, lo emocional, lo sentimental, lo apasionado, ¿verdad? Y no practicamos el perdón 70 veces 7. Número 6, cuando por no saber cómo reconciliarse, tampoco se busca ayuda. Sí. Y déjame te digo que muchas personas no saben cómo hacer esto porque nadie se los ha enseñado. Y te voy a hacer un pequeño paréntesis en este punto. Cuando eres movido por el espíritu, cuando uno escucha estos temas y viene a tu mente, tienes que ir a hablar con papá, tienes que ir a hablar con mamá. Si te fijas, no entra el tema de mis hermanos, primos, tíos, abuelos, todo eso. Eso obvio que se incluye, ¿no? Pero estas son las relaciones vitales base que se van a extender hacia otros. Pero de momento, si no te trae a la mente esa amiga, ese amigo, ese exnovio, ese jefe, ese compañero de trabajo, etcétera, ¿no? Pero siempre se empieza por lo cercano. Y el Señor te trae eso. Tú no puedes llegar así tempestivamente y decirle, te voy a perdonar, cuando ni siquiera lo introduces en el tema. Yo te recomiendo que si quieres buscar esta reconciliación, debes orar y buscar el tiempo oportuno donde el Espíritu te dé paz para decir, tengo preparado ya su corazón. Y de entrada le vas a decir, sabes que estuve escuchando un tema acerca de la importancia de la reconciliación, del perdón. Y yo vengo a explicarte un poquito lo que Dios dice en su palabra, de lo que es el perdón, de lo que es la reconciliación. Ahora, ¿por qué? Si me dejas 5 minutos, déjame explicarte esto, porque yo me di cuenta que te fallé y nunca te pedí perdón. O viceversa, tú me dañaste y nunca hemos arreglado. ¿Sí? No te vengo a reclamar, yo te vengo a decir que vamos a hacer la reconciliación conforme al diseñador divino, a Dios el creador. Esto, amados, funciona hermosamente, porque la gente no sabe esto.
te digo, está influido más por canciones y series que por la palabra. Y muchos que llegan así a pedir perdón, la gente como no estuvo en ese trato divino ni se acuerda. Y otra, ni siquiera acordar. Tampoco, no le conviene. No les gusta ser confrontados. Entonces, necesitamos pedirle a Dios esa guía y esa confirmación del tiempo de su voluntad. El número 7, cuando se pasa por alto el llamado de Dios a reconciliarse con Él y otros, ¿sí? Que es parte de lo nuevo que Él hace en Cristo. No es reconciliación cuando se pasa por alto el llamado de Dios a reconciliarse y a reconciliar a toda la gente. Entonces, no solamente es que tú y yo tengamos la seguridad de salvación en Jesucristo por el arrepentimiento, la confesión y el perdón que nos da, ¿sí? Sino que llevemos esto a otro nivel y podamos llevar a otros empezando por casa, ¿sí? Y como parte del llamado para que seamos reconciliadores, que lo vamos a hacer como algo nuevo. No sé si has escuchado este tema antes, pero esto es nuevo para muchos, porque no se enseña. Y cuando se llega a enseñar es así como un brochazo ligero, ¿no? Y aquí lo que el Señor quiere es que profundicemos en esto y nos tomemos el tiempo suficiente y necesario, tanto para darle a Él gracias, que a pesar de haber sido rebeldes, desobedientes, habernos desviado del camino, haber ignorado su voz, haber endurecido el corazón, ahí estaba Dios, ahí estaba Dios. Porque si alguien es ganador, es el Señor que Él amó primero. Y que perdona por amor a su Cristo. Para finalizar, un verso que probablemente te acuerdes, pero Dios me lo traía muy fuerte para cerrar. Y decía, dice Apocalipsis 2:4, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Y está hablando de Jesucristo. Y una de las manifestaciones del amor por Dios, pues es seguir su palabra, ¿verdad? Y esto es hacerlo por amor a Él y hacerlo por amor a Dios. A la gente le conviene sanar su corazón, porque de esa enfermedad del alma y de la mente vienen muchos padecimientos físicos, crónicos, ¿sí? Entonces, si podemos aportar eso y tomar este tema con oración y el tiempo oportuno y decirle a Dios que nos guíe, para que al hacerlo podamos tener esa convicción firme de que estamos siendo embajadores en el nombre de Cristo. Sí. Reconciliadores. Este tema en la consejería es vital. Ahora, cuando tú le dices a una mujer, me viene a mi mente ahorita un ejemplo, ¿no? Que su marido, que se divorció de él, de hecho, ¿verdad? Cuando empezó a sospechar las prácticas abominables, pero entró en una negación pensando que no había pasado. Y pasados los años, cuando una hija le confronta y le dice a la mamá, ¿por qué dejaste que mi papá nos hiciera lo que nos hizo? A los 5 hijos, ¿no? Y ella empezó a gritar y a negar, no, 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 no. Qué fuerte, qué difícil es. Ahora ella ya había venido escuchando el mensaje del perdón, de la reconciliación, del arrepentimiento, de la confesión. Pero en ese momento se le vino encima todo porque ella gritaba, maldito, maldito, porque pues hizo mucho daño. Porque ya no solamente lo que les hizo a esos niños, sino a mí me tocó de esos 5 ministrar a 3 que estaban con inclinaciones bastante, uno hasta problema de lesbianismo, otro que enterándome más adelante que quiso abusar de sus propias hijas pequeñas, entonces dices, es que esto trasciende demasiado. Ahora, ¿por qué se perdona ese tipo de personas? Porque Dios lo dice. ¿No merece? No, pero Dios lo dice. Y esta mujer fue de la forma que empezó a tener de su corazón paz. Sí. Y bueno, podríamos seguir, pero
que no falte en ti ese amor que se traduzca en obediencia para cumplir esta palabra. Un consejero es un reconciliador y es un perdonador. Sí, porque Dios dice que así debe ser. Empieza contigo, haz un repaso en tus relaciones cercanas y después te extiendes a otras, ¿verdad? Esto nos puede llevar la vida, no importa, pero ir sanando esos recuerdos, esas vivencias, esas experiencias difíciles, para que tu corazón ni se haga insensible o se endurezca y dejes de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y yo quisiera invitarles para que ahí donde tú estás, inclines tu rostro delante del Señor y vengas delante de Él y le digas con todo tu corazón lo mucho que necesitas aprender a seguir este llamado de ser un reconciliador. Y tú pregúntale, ¿realmente mi Dios me he reconciliado contigo? Te he presentado todo aquello que fallé, el pecado que cometí, y he pasado por esta reconciliación correcta con mis padres, con el novio, con el esposo, con el ex. Realmente, Señor, pongo en obra y por práctica la honra que tú dices a los padres, y quizá ahora como padre, a no provocar a enojo a mis hijos. Y que del ex, Señor, lo he hecho. Señor, y una vez más, si en medio de estas situaciones, por alguna causa me tocó vivir los abusos, ¿sí? Que no importa los años que tengamos, si no los hemos llevado delante de tu presencia mediante el perdón y la reconciliación. Esos golpes que se ríen muchos en el Face de la chancla de mamá, pero a la hora que te acuerdas el daño emocional que conllevaba, porque generalmente el abuso físico lleva más carga emocional destructiva en el padre que lo ejecuta, que en el hijo que lo recibe, pero es dañado. Dile a Dios con todo tu corazón. El abuso verbal, cuántas palabras, cuántas maldiciones, cuántos apodos, cuántas motes me pusieron. Es el abuso emocional, esos encierros en soledad, en abandono, en dejar de hablar, en ignorar. ¿Y qué del abuso sexual? Aún dentro de la propia casa, aún dentro de gente familiar y aún desconocidos. Y Señor, esas acciones de abandono por sus motivos muy particulares de mis padres, de uno, del otro, de los otros. Y no solamente el irse de casa, sino estar sin estar. Del rechazo desde el sexo hasta la personalidad, el crecimiento. ¿Qué de esas ausencias prolongadas? Mi Dios, y de recibir de otros la burla, el menosprecio, el rechazo es tremendo. Hacerlo de parte de los padres es muy difícil. Y vivir, Señor, la preferencia de tanto ser el hijo elegido como ser el hijo aborrecido. Son acciones que han impedido mi reconciliación sincera, que han estorbado o han endurecido mi corazón. Y aquí estoy delante de ti para llevarte, si tuve ese acto del matrimonio o viví en pareja sin estar casado, también es algo que debo de arreglar contigo y reconciliarme, porque si bien no te conocía, hice lo malo. Si tuve relaciones antes de casarme y no te conocía, hice lo malo y viví las consecuencias de esto. Señor, no quiero ya pasar por alto esos votos a la ligera o esa desobediencia, esa rebelión. Y que mi esfuerzo humano fue frustrado y me cansé y ya no perseguí
hacer todo. Y si me fallaron a mí con un adulterio y me ha costado trabajo salir de eso, que siga yo recibiendo la guía y el consejo sabio para saber cuál es la parte que a mí me toca. Porque me siento víctima cuando tuve otras formas de expresión pecaminosa. Y no es comparación con ese pecado. Pero si todavía duele, si todavía lastima, si todavía hay rencor o amargura, sin duda alguna que tengo que ahondar mucho en esto. Entregar ese dolor cada vez que perdone y obtener confianza en ti, porque eres el único que nunca dejará y nunca abandonará. Independientemente de mi condición civil, que aprenda yo a vivir en pureza y santidad para también ser buena cobertura en casa. Y te doy gracias por esta palabra, porque me recuerdas que parte del nuevo nacimiento es practicar la reconciliación. Que la gente que voy conociendo se reconcilie en primera instancia contigo y luego con otros. Te doy gracias porque me das luz de lo que debo de atender con mis padres vivos o muertos, porque si ellos ya no están, yo puedo orar delante de ti. Ellos no me escuchan, pero tú me escuchas y tú puedes sanar mi corazón. Y también, Señor, en su momento, extender esto hacia los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos y a toda persona que me quiera servir. Que quede grabado en mi corazón que como hijo tuyo soy y debo ser un reconciliador y debo ser un perdonador. Para seguir el ejemplo de Jesús, quien es digno de ser imitado. Te doy gracias por la palabra de esta hora, por hablarme como lo haces con claridad, pero también por confrontarme para que yo mismo valore que ya no tengo el primer amor que al principio cuando fui salva por gracia y que necesito dar más tiempo a cultivar ese amor que en mí debe crecer para que cada día te pueda amar con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Tú permaneces siempre porque eres amor y amas igual siempre, no varía tu amor, pero el mío sí tiene que crecer. Y que este amor expresado se convierta en obediencia y en fidelidad. Te doy gracias por tu palabra y por en esta noche recordarme que soy un embajador en el nombre de Cristo. Y en tu nombre voy para compartir con otros lo que es este hermoso mensaje de la reconciliación. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias por conocerme, por hablarme tan atinadamente como siempre lo haces. Bendigo tu nombre en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, si hay algún comentario que hacer, ahí está Lili, Denny en el chat para si quieren escribir algo o les cedo el micrófono para este tiempito si hay preguntas. Y una vez más, reiterando, si hay algo más personal, íntimo, particular, ya saben que pueden contactarme de manera aparte, ¿verdad? Gracias, Lili, por este apoyo tan hermoso. En un ratito más les mando el material para que, habiéndolo leído, también quizá tengamos algunas dudas o comentarios y lo podemos compartir en el chat o bien directamente con la pastora. Y les acabo de reenviar también el material de la módulo 1, que algunas personas no lo habían podido descargar, entonces ahí lo tienen disponible. No lo pueden abrir, me avisan, por favor. Muchas gracias.
Un gusto Con mucho como gusto. siempre. Gracias. Lili, para las personas que quieran volver a ingresar o que no terminaron de verlo, porque algunas luego llegan un poquito tarde o eso, ¿cuál es el procedimiento? Lo voy a subir, estos sí los puedo subir fácilmente a YouTube, al canal, a tu canal, Ara. Entonces les voy a poner ahí la liga y la prueba va a ser que va a ser ya un canal público, o sea, lo van a poder ver aunque no tengan autorización, digamos, no tengan el link. Ah, perfecto. Entonces les voy a pasar para que ustedes vean el canal y puedan incluso compartirlo también. Muy bien. Ahí están llegando algunos saluditos. Muchas gracias. Con gusto, sí. Gracias por este mensaje de reconciliación. MR por ahí, no sé el nombre. Muchas bendiciones, hay muchas bendiciones en el chat. Muchas gracias. Muy agradecidas y agradecidos todos. Si tienen preguntas o comentarios, con todo gusto, como decía Ara, si quieren directamente con ella o en el chat también podríamos enriquecerlo con eso. Denise dice, muchas gracias, amada Ara, un poderoso mensaje. Te amo. Somos muy serias en el chat, pero yo creo que si quieren compartir comentarios de las sesiones también es muy bienvenido. Sí, claro. Bonito. Dice, hermana, y en el tema de la reconciliación, lo dice Brenda, hermana, en el tema de la reconciliación entre un cristiano y un no creyente. Lo que mencionábamos hace ratito era cuando lo vas a tratar con un no creyente, explícale muy brevemente lo que aprendiste, no te pongas a darle hora y media de curso, sino que algo concreto y decirle, yo aprendí de Dios esto y quiero venir a hacer mi parte. Ahora, si no te responde igual, no esperes si él no tiene esa revelación de Dios, pero ya se va a quedar con la palabra. No des argumentos, no des tus opiniones, no. Cita la palabra. Esa palabra, recuerda, no vuelve vacía. Le va a dejar un efecto, le va a dejar tarea. ¿Sí? Pero antes de esto, ora al Señor para que prepare su corazón y no lleguemos intempestivamente así, soltando, ¿no? Te perdono y no sabe ni de lo que estás hablando. ¿Ok? Gracias, Brenda, gracias. Pues parece que no hay más preguntas por ahora, pero seguramente leyendo el material por ahí surge alguna inquietud, comentario, pregunta y lo vamos digiriendo, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias. Y con la confianza de que también tengo sus números de teléfono y la mayoría tiene mi número y también por el Messenger también igual me pueden hacer cualquier tipo de comentario. Hay casos muy particulares donde quizás se tenga que dar una instrucción más especial, ¿verdad? Estoy hablando aquí en términos generales, pero hay casos donde sí se requiere algo mucho más personal. Aquí estoy para servir. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias. Dejo de grabar y les aviso en el chat